cordial saludo. Este es un video de carácter educativo. Lo realizamos entre mi compañero Camilo Torres Durán y Gloria Lozano Gil para el área de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura. Vamos a hablar de los aspectos históricos del derecho comercial. Cuando el hombre era nómada y llevaban una vida rudimentaria, obtenía sus productos de lo que ofrecía la naturaleza. No existía moneda, ni crédito, ni cambio. Para ese entonces no existía derecho comercial, pues no existía el comercio. Como punto de partida, debemos empezar por diferenciar entre el comercio y el derecho comercial como tal. El comercio nace de la necesidad del hombre de intercambiar productos para sus necesidades. El derecho comercial como disciplina autónoma aparece en la Edad Media. Si bien existieron algunas normas que aparecieron en la antigüedad, estas eran normas jurídicas indiferenciadas, no configuraban un derecho especializado que se considerara una rama separada del derecho común. Durante el tiempo romano, la actividad comercial ocupaba un papel muy importante en la economía. Ni siquiera en el siglo III, cuando empieza el decaimiento de la civilización romana, cesa el comercio. Productos tales como telas de Constantinopla, de Alejandría, vinos, aceites, especias de Siria, papiros de Egipto. Sin embargo, a pesar de tal auge de la actividad comercial, aún dentro del decaimiento, la reglamentación mercantil era fragmentaria, no un derecho sistemático separado del jus civile. A pesar de ello, se pueden encontrar los antecedentes de muchos negocios mercantiles en el jus civile, hasta el punto que la teoría general de las obligaciones y de los contratos del derecho romano constituyen en la actualidad la base fundamental en que se apoya el derecho civil y el derecho comercial vigente. Por otra parte, las relaciones comerciales de importancia eran las que se trataban con otros pueblos rigiéndose por el jus gentium. El derecho comercial surge recién en la segunda mitad de la Edad Media, ya como un derecho distinto, elaborado por los comerciantes para los comerciantes, basado en el uso y la costumbre, como consecuencia de factores y necesidades muy especiales. En la época moderna, como es propio de la modernidad, se produjeron modificaciones y cambios en todos los órdenes que lógicamente influyeron en el derecho comercial. Los grandes acontecimientos de naturaleza científica y cultural que tienen lugar en esa época, como el Renacimiento, la Reforma religiosa, la Revolución industrial, el descubrimiento de América, repercutieron directamente sobre la rama del derecho comercial. En la época contemporánea, a partir de fines del siglo XVIII, se producen transformaciones políticas, económicas y sociales que en el plano jurídico se tradujeron en constituciones y códigos. La influencia de estas transformaciones en el derecho comercial perdura hasta hoy. Ahora vamos a tocar otro tema que es el criterio subjetivo y el criterio objetivo del acto de comercio. Cuando hablamos de criterio subjetivo del acto de comercio, estamos hablando de aquellos actos que son considerados como tales en virtud de la persona que lo realiza, quedando entonces sujetos a la ley y jurisdicción mercantil por solo el hecho de ser ejecutado por un comerciante. Este criterio hace relación al sujeto, a la persona, y si ésta es comerciante, sus actos se entienden por mercantiles y son sometidos a la jurisdicción propia de ellos, y engendran obligaciones para el comerciante. De allí que si tales actos fuesen realizados por personas no comerciantes, se tendrían como actos de carácter civil. A los actos subjetivos de comercio se les llama también contratos relativamente comerciales, porque su mercantilidad depende de la intención con que se realicen. Esta denominación, a pesar de ser exacta, no es aconsejable,
ya que la mercantilidad depende de un elemento eminentemente subjetivo. Se le atribuye la calidad de comerciante a quien realice de manera ordinaria, habitual y profesional actividades que la ley considere mercantiles, artículo 10 del comercio. Para todos aquellos que no lo sean y que se realicen entre comerciante y no, se le aplicará el artículo 22 del Código del Comercio. El criterio objetivo de los actos de comercio. Estos actos, mirados desde la perspectiva de este criterio, son mercantiles, atendiendo su naturaleza, sin tener en cuenta, o sea, independientemente y sin condición alguna a la persona que lo realiza. Son comerciantes aunque no fueran realizados por comerciantes. Por aquello también se les denomina contratos absolutamente comerciales porque su mercantilidad no deriva de un elemento intencional. Son mercantiles cualquiera que sea la intención de los contratantes y están señalados en la mayoría en el artículo 20 del Código Civil, del Código de Comercio, perdón. Entonces, esto concluye en que si esos actos están denominados en el Código de Comercio y se entienden por mercantiles, cualquier persona que lo realice, independientemente si es comerciante o no, estará realizando un acto de comercio. Bueno, los principales aspectos de la constitucionalización del derecho comercial, pues encontramos que este es un fenómeno jurídico en el cual un ordenamiento, digamos en un ordenamiento en este caso pues hablando del derecho comercial, pues debe estar regido su interpretación y su aplicación conforme a la norma de normas que es nuestra constitución política. En ese sentido, pues tanto el derecho comercial como la actividad mercantil de la cual pues, se desprende el derecho comercial no son ajenos, digamos, a esta regulación en el ámbito constitucional. Es decir, sabemos que lo que es el derecho privado, tanto civil como comercial, existe algo que se llama la autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? En ese sentido, pues las fuentes del derecho, tanto en lo comercial como en lo civil, pues tenemos que son el contrato, ¿verdad? También está el cuasicontrato, el delito, cuasidelito y la ley. Pero en este caso, digamos que pese a que existen esas fuentes del derecho en el ámbito privado, pues la constitucionalización, o mejor dicho, la Constitución lo que hace es entrar, digamos, a corregir esas desigualdades que se puedan presentar. Si bien tenemos que estas relaciones en el ámbito privado se rigen sobre unos principios fundamentales o unos derechos que conocemos son la libertad y la igualdad, pues la Constitución pues entra a hacer esos cambios que puedan darse con ocasión de alguna vulneración en razón de derechos fundamentales. En ese caso, lo que tenemos es que para poder llevar a cabo, y esto ya de manera muy general, esa constitucionalización del derecho mercantil, pues hay que primero acudir a unos sistemas predominantemente que pueden ser a través del legislativo, que se puede corregir la norma, o a través del sistema judicial. En ese aspecto podemos encontrar algunos mecanismos en ámbitos que atañen, digamos, a las controversias que se puedan presentar, y en ese sentido, pues quien está primero llamado es la autoridad judicial a través de, digamos, de la jurisdicción que le compete, donde examina, digamos, esa controversia, y también se puede hacer a través de acciones de tutela. En este sentido, pues el trámite es como cualquier tutela que se impone o que se acciona, perdón, y ya los jueces
son quienes deciden. También está el ámbito, si hay una norma que viola principios constitucionales, pues se puede también, digamos, demandar esa norma ante la Corte Constitucional, y la Corte, pues, como salvaguarda de la Constitución, iniciará las acciones correspondientes para hacer esa corrección del derecho, digamos, comercial que pueda presentarse. De esta manera, pues digamos que la constitucionalización del derecho comercial, cuando estas actuaciones son consideradas vía judicial como violatorias de los principios constitucionales y de la autonomía de la voluntad privada en estos contratos civiles y mercantiles, la Constitución entra a hacer esa intervención. Y digamos, en definitiva, para sentarlo, ¿en qué consiste? Es que como la Constitución es norma de normas, pues todas las normas que de ella se desprenden, y los tratados internacionales, porque el derecho comercial también se debe sujetar a esos tratados que nuestro Estado suscribe, pues como una fuente principal, ¿no? La Constitución es una fuente principal en esta materia, y en ello radican estos principios ya muy básicos o muy generales sobre la constitucionalización del derecho. Ahora vamos a hablar de los cambios del régimen de la capacidad en Colombia. Recientemente se expidió la ley 1996 del 26 de agosto del 2019, que pues da un giro total a lo que estaba contenido en el Código Civil. Esta ley proviene esencialmente de un convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Digamos que este convenio que el Estado colombiano suscribió en el primer Tratado de Derechos Humanos adoptado, digamos, por nuestro Estado, pues se da como producto de esta convención la ley 1996, la cual pues incorpora unos cambios fundamentales y sustanciales en el tratamiento, digamos, de las personas que tenían alguna discapacidad mental, y digamos que elimina la limitación de la capacidad o el ejercicio que se encontraba contenido en el artículo 1504 del Código Civil, y en consecuencia pues deroga estas disposiciones. Básicamente lo que se puede observar es que no hay un límite en ese sentido. Todas las personas se presumen, hay una presunción de capacidad sobre quienes anteriormente tenían esa limitación. Entonces encontramos que el artículo 6 de la ley 1996 lo que hace es modificar o excluir como causal de incapacidad absoluta y relativa la discapacidad mental absoluta o relativa, y le da una presunción de capacidad a esa condición que anteriormente estaba declarada. Esta aplicación, digamos, o esta presunción aplica para el ejercicio de derechos de estas personas que anteriormente pues estaban siendo de alguna forma discriminadas o limitadas, ¿sí? El reconocimiento de la capacidad legal plena aplicará a las personas, digamos, que en su momento de vigencia de la ley anterior estaban determinadas bajo medidas de interdicción o de inhabilidad anteriores, digamos, a la promulgación de esta ley. Y así las cosas, lo que tenemos es que hoy debemos entender que la discapacidad mental absoluta o relativa ya no es una causal de limitación de la capacidad de ejercicio, y que por lo tanto la capacidad legal de estas personas se presume expresamente por esta nueva ley. Lo que sí, digamos, se debe hacer es, si se considera que hay una persona que tiene alguna discapacidad,
eh, hay que declararla a través de los apoyos, ¿sí? Pero obviamente también esto es un proceso que la persona debe hacer para adelantar ese proceso de apoyo conforme a esta nueva normatividad. Y esto pues lo que hace es, digamos, evitar la limitación a perpetuidad de su capacidad, ¿sí? Si bien esta ley, como ya lo mencionaba, es producto de un convenio, de un acuerdo suscrito por nuestro Estado, deja también, y esto ya en lo particular, un sinsabor porque en mi concepto genera una inseguridad jurídica. ¿En qué sentido? En el sentido en que hay personas que con la anterior legislación pues eran beneficiarias de ciertos derechos, como por ejemplo eran beneficiarios de una sustitución pensional, por ponerlo a manera de ejemplo. Al tener la presunción legal, pues ese derecho que ya era adquirido, pues entra a ser de cierta forma desconocido porque se presume que esa persona tiene total capacidad. Y en este aspecto, pues es bueno entrar a hacer ese tipo de análisis porque si bien hay algunas cosas que benefician mayormente, pues hay otras, como las que menciono, generan esa inseguridad sobre aquellas personas que eran o tenían esta condición y eran beneficiarias de este tipo de derechos. De manera que se presume hoy en día la capacidad legal conforme a esta ley, y esto es lo que hoy en día rige para la legislación civil y comercial.